Ser Podcast. La Ventana, con Marta del Vado. 3, 2, 1. Veamos, el señor Tim, por favor. C'était un homme en déroute, c'était un frère sans doute. Il n'avait ni lieu ni place, et sur les routes de l'exil, sur les sentiers, sur les places, il me parlait de sa ville. Guantanamera, ma ville Guantanamera, Guantanamera, ma ville Guantanamera. ¿Qué tal? Buenas tardes. Abrimos la ventana de este miércoles 17 de agosto con Matías Valles, que está en Radio Mallorca. Matías, buenas tardes. Buenas tardes, Marta. Y aquí en Madrid, Anairis Simón. Hola, Anairis. Buenas tardes. Oye, ¿habéis ido alguna vez a Stonehenge, este conjunto de dólmenes tan enigmático del suroeste de Inglaterra? No he tenido el gusto yo. Yo pero... no lo he visitado, lo he estudiado y lo he leído y me ha admirado. ¿Sabéis lo que os digo, no? Sí. Pues no os voy a llevar allí, ya lo siento, ¿eh? Pero sí os propongo que nos asomemos a un punto en Huelva, cerquita de Ayamonte y de la frontera con Portugal, cerca también del río Guadiana. ¿Y por qué? Pues porque allí un conjunto de arqueólogos lleva un año trabajando en una finca de unas 600 hectáreas y los resultados que están consiguiendo están siendo realmente asombrosos. Han descubierto el mayor conjunto megalítico de España con más de 3.000 años de antigüedad. Han descubierto, vaya, una de las mayores concentraciones megalíticas del mundo y todavía quedan 4 años de trabajo por delante. Vamos a saludar a Primitiva Bueno Ramírez, que es catedrática de Prehistoria de la Universidad de Alcalá de Henares y una de las investigadoras de este proyecto. Primitiva, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Acabáis de publicar conclusiones preliminares de vuestro trabajo y quizás lo más llamativo es el nivel de conservación por un lado, pero por otro la gran concentración de estructuras que hay. Hay como 526 menhires y diversos agrupamientos de dólmenes, ¿no? Efectivamente, es una concentración muy significativa de las más importantes que hay en la península ibérica y en un lugar que es Huelva, donde también tenemos algunos otros indicios de megalitos muy importantes, pues el dolmen de Soto, los dólmenes del Pozuelo. Es decir, que hay una población megalítica importantísima en ese suroeste. Y la suerte, en este caso, pues eso, como has dicho muy bien, el nivel de conservación de estas estructuras y la posibilidad, que no suele ser tan común, de investigarlo de una manera ordenada, de darlo a conocer científicamente, en fin, una oportunidad de oro para los que lo investigamos. Ha empezado Marta pronunciando la palabra sagrada o mágica de Stonehenge, ¿no? Estamos ante el Stonehenge español, ¿y por qué tan lejos de la zona habitual de estos cromlechs, ¿no? ¿Cómo se llaman estas agrupaciones? Pues sí, mira, Stonehenge, como no sabes lo que dice el refrán, ¿no? Que se llevó la fama, digamos, es como nuestra imagen, la imagen que tenemos en Europa de esos círculos megalíticos, sí. Pero por ejemplo en Évora, en Portugal, tenemos unos círculos megalíticos impresionantes y muy bien conservados, y también en otros lugares, como es el caso de Huelva, ¿no? Incluso te diré que Stonehenge es más reciente, por ejemplo, que el dolmen de Soto. Lo que pasa que quizá nosotros aquí en España hemos pecado de no divulgar suficientemente el enorme patrimonio megalítico que tenemos. Y esto es un ejemplo, ¿no? Lo que estamos hablando de Huelva, sí. Oye, Primitiva, ¿cómo se descubre este conjunto megalítico ahora? ¿Por qué se tarda tanto tiempo en descubrirlo? ¿Y cómo se descubre en esa finca? ¿Cuál fue el hallazgo? Bueno, en la finca, o sea, ahí había una dedicación forestal, ¿no? Desde hacía mucho tiempo. Cuando cambia la dedicación y los dueños, la propiedad, entra en la finca, pues sabe que tiene que hacer un informe arqueológico previo y es lo que hace. Y se sigue todo el proceso administrativo con la Delegación de Huelva, con la Junta de Andalucía, y en el momento en que se valora lo que se ha empezado a encontrar allí, se inicia un proyecto más potente por la importancia, por la conservación del sitio, ¿no? Entonces trabajamos los colegas José Antonio Linares
de la Universidad de Huelva, y Carlos Vera, que dirigimos el proyecto, pero afortunadamente colaborando con muchos especialistas de muchos campos de diversas universidades españolas, el CSIC, universidades francesas e inglesas, porque es un sitio importante que tiene que tener una investigación muy potente. Y dentro de la dificultad de retroceder miles de años en el tiempo, se dice que estas agrupaciones de piedras verticales en círculos o figuras elípticas eran observatorios astronómicos. ¿Eso se puede confirmar en el caso de Huelva o se va en esta línea? Bueno, hay que trabajar en ello. Yo creo que en nuestro tipo de análisis, en la arqueología, tú partes de unos principios o de unas propuestas de trabajo y tienes que demostrarlas, ¿no? Hace muy poquito los colegas de Stonehenge han argumentado que Stonehenge sería un calendario solar. Bueno, es una hipótesis muy interesante. Lo cierto es que todos estos círculos tienen una orientación solar, es decir, que hay evidencias que nos indican que probablemente ellos utilizaban estas grandes piedras con orientación hacia el sol como una manera de organizar sus ciclos vitales, como nosotros, de diferenciar los veranos de los inviernos para el trabajo, para dedicaciones de distinto tipo. Pero yo creo que nosotros, por el momento, tenemos que ser prudentes y ir poco a poco, ir viendo cuáles son los resultados de la excavación. Oye, y hay un montón de menires, no más de 500, ¿qué nos indica que haya tantos? ¿Y qué nos puede decir también, aunque hablas de que hay que ser cautos, sobre la visión del mundo y la visión de la religiosidad o de lo sagrado también que tenían la población de hace más de 3.000 años, ¿no? Bueno, yo creo, fíjate, siempre pienso lo mismo. La primera cosa que se me ocurre cuando tenemos tantas piedras levantadas es que hay una enorme cohesión social, es decir, grupos humanos que se ponen de acuerdo para hacer en conjunto grandes obras, porque levantar estas piedras o hacer dólmenes es hacer una gran obra que tiene una finalidad en la que todos están de acuerdo. Por ejemplo, en los dólmenes pues tenemos enterramientos, es evidente que tienen un interés por destacar el lugar donde entierran a sus ancestros. Cuando excavemos los alineamientos y los cromlechs, como decía antes, podremos decir algunas cosas más, pero de lo que estoy segura es de que representan elementos culturales de una gran potencia y de una gran diacronía, porque si nosotros nos ponemos a mirar que los primeros están hechos en torno, tenemos fechas de Huelva de 3800 antes de la era, y sabemos que en el 2200 también lo están haciendo, es decir, pues casi 2000 años de trayectoria, pues a mí me da un poco, ¿no?, ese vértigo de decir, bueno, 2000 años es nuestra propia cultura, la que nosotros entendemos como propia, y ellos también tuvieron esa capacidad de perduración, ¿no? Primitiva, hablabas de la gran conservación, los menires, los dólmenes están esculpidos, ¿hay dibujos grabados? Bueno, esa es una parte del trabajo que nosotros estamos haciendo en la Universidad de Alcalá, verificar si esos menires, como sucede en otros lugares, tienen decoración, y desde luego en la primera parte del proyecto pues somos muy optimistas al respecto. Y esperamos, en cuanto que tengamos los datos más elaborados, pues poder mostrar algunas cosas. Hace poquito tuvimos ocasión, con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio, dimos una charla en Ayamonte y un poco contamos lo que hayamos estado haciendo y cuáles son nuestras expectativas, y lo que es una maravilla es la respuesta, ¿no? A todo el mundo le encanta conocer el pasado del lugar donde vive, ¿no? Y esa sensación de, madre mía, aquí había muchísimas personas, vamos, muchísimos miles de años antes que nosotros. Es que ahora que se han limitado nuestras expectativas, Primitiva, yo creo que necesitamos certidumbres sobre nuestra pervivencia en el planeta, ¿no? Y tú has resaltado este sentido de comunidad, en este caso en Huelva, pero vamos a ver, si la forma general, la estructura es la misma que lo que decimos en Stonehenge y en otras de Europa, sí, había una comunicación, es decir, cómo se transmitía el que estos templos o configuraciones fueran la misma por todo. Efectivamente, toda Europa, vamos, de hecho, seguro que alguna vez habéis tenido allí un experto en arte paleolítico, que tenemos estas cuevas tan impresionantes en España, sí, y tenemos iguales en toda Europa. ¿Qué pasa? Que efectivamente los seres humanos nos necesitamos, siempre nos necesitamos, y en el pasado, en este caso de los megalitos, es muy interesante que algunas materias primas que servían para hacer collares, vamos a llamarlas de ostentación,
se traen desde lugares muy lejanos. Por ejemplo, sabemos que en Francia, más o menos en torno a 3.000 y pico años, se traía una piedra que se llama variscita, de color verde, que procedía de Huelva. Y los que están enterrados en los dólmenes franceses tienen la variscita de Huelva. Luego, esa conexión existió clarísimamente, y probablemente esa conexión es la que explica que tengamos muchos monumentos funerarios, como decías antes, de características muy semejantes. Primitiva, ¿usted desde hace cuánto tiempo estudia la prehistoria? Yo, me dices a mí. Sí. Pues mira, yo empecé a trabajar en los años 80 en Extremadura, en los dólmenes de Extremadura. Después en los dólmenes de Toledo, que hemos descubierto que no se conocían antes de nuestros trabajos. En fin, pues fíjate si hace tiempo. Pues 40 años, ¿no? Tiempo. Y Bueno, tengo que decir, porque hay que empecé muy joven. Pero, no, esto iba porque quería saber, este está siendo uno de sus trabajos más, no sé si importantes, emocionantes, porque claro, el nivel de extensión de la excavación y de lo que están descubriendo, pues a quienes no sabemos es abrumador, pero no sé usted que lleva, pues eso, 40 años en esto, ¿qué le supone? Pues mira, me supone, como dices tú, una gran ilusión, pero también un enorme reto y una enorme responsabilidad. Porque nosotros, todos los que trabajamos en documentar el patrimonio, pues claro que nos mueve la curiosidad, etcétera, pero nos mueve sobre todo el hacer las cosas bien, el responder ante todo un conjunto de personas que quieren saber qué hay, cómo se puede conservar, cómo se puede enseñar, cómo se puede vivir de ello con dignidad, que se puede, porque tenemos un patrimonio arqueológico impresionante. Y bueno, desde luego, en fin, la palabra ilusión sería la más grande de todas las que te he dicho. Y la oportunidad de colaborar con colegas fantásticos, pues nosotros trabajamos muy duro, pero también nos lo pasamos muy bien, porque es fantástico poder acceder, ver cosas de este tipo, bueno, pues que no son tan normales en la vida diaria, ¿no? Oye, Primitiva, ¿y cuándo estará abierto al gran público, ¿no?, para poder ver esta maravilla aquí en Huelva? Pues yo creo que estas primeras fases y la arqueología lo que tiene es que nosotros las cosas que podemos ofrecer son a largo plazo. Tú has visto el yacimiento de Atapuerca, que tiene esos maravillosos datos. ¿Por qué? Porque se lleva trabajando muchos años. Nosotros estamos empezando a trabajar y vamos a ir poco a poco lo mejor posible para que todo sea lo perfecto para el patrimonio, para el sitio. El sitio es un sitio privado, con la suerte de que la propiedad está, súper implicada, pero bueno, todo eso lleva unos pasos y unos procesos, y yo espero que no sea tanto tiempo en el que podamos, que se puedan hacer visitas. Claro, es que esa es otra, porque en un país, como usted decía, tan rico en cuanto a patrimonio histórico como el nuestro, ¿cómo hace, en este caso, pues los dueños de la finca, que de repente pues se dan cuenta que tienen toda esta riqueza histórica ahí debajo? ¿Qué es lo que tiene que hacer un particular si de repente se encuentra un patrimonio, pues esto, histórico? ¿A dónde acude? ¿Cómo empieza? Bueno, lo que ellos lo han hecho muy bien, han acudido a la delegación de la Junta de Andalucía en Huelva, al Servicio de Patrimonio, y el Servicio de Patrimonio les indica las fases que tienen que ir cumpliendo, y bueno, la verdad que para ellos, pues hombre, es un elemento inesperado, porque ellos, bueno, pues tienen un negocio, ¿me entiendes? Pero sinceramente lo han hecho muy bien, y ahora, bueno, pues ellos son conscientes del valor. Y yo creo que tenemos que tender a poder compatibilizar el patrimonio, o sea, el pasado con el presente y con el futuro, porque no nos queda otra, lo otro sería irreal, ¿sabes? Entonces, bueno, yo creo que lo han hecho muy bien. Han sido invadidos por el pasado estos propietarios. Yo quería no puedo dejarte sin plantearte el problema práctico. ¿Cómo subían la piedra encima del dolmen? Es decir, en esta mesa, ¿cómo subían la piedra encima? Mira, hay muchas teorías de cómo se puede remontar un monumento. Para empezar, usando 3 palos y una polea, mueves una piedra, ¿eh? Y además, una vez que tú vas moviendo poco a poco, nosotros hicimos un experimento con un menhir espectacular que hay en Alcántara, en el pueblo de Alcántara, donde está el puente de Romano. Y nosotros excavamos el menhir, encontramos la fosa, etcétera, y para levantarlo lo levantamos a la antigua, con polea y con madera, y simplemente vas levantando, vas rellenando de arena, hasta alcanzar la altura necesaria.
y ellos eran tan buenos arquitectos que hacían las fosas de las piedras, o sea, el encaje donde las colocaban, al milímetro, encaja a la perfección. Es decir, que sabían mucho más de lo que nosotros creemos que sabían, ¿eh? Eran buenísimos constructores. Qué maravilla y qué interesante. Primitiva Bueno Ramírez, catedrática de Prehistoria de la Universidad de Alcalá de Henares. Muchísimas gracias por este rato en la ventana. Gracias por su trabajo. Nos quedamos su teléfono y la volveremos a llamar, ¿eh? Muy bien. Gracias a vosotros. Un abrazo. Un abrazo, que vaya muy bien. I've been waiting on the sunset, bills on my mindset, I can't deny it, getting higher, higher than my income, income's breadcrumbs, I've been trying to survive, the glow that the sun gets right around sunset, helps me realize that this is just a journey, drop your worries, you are gonna turn out fine, oh, you turn out fine, fine, oh, you turn out fine. La ciencia nos permite entender la evolución de la humanidad, de nuestro entorno, del universo, y luego están quienes se empeñan, pues no sé si en confundir, en enredar, en malmeter o qué. Matías, leemos en la prensa que se va a celebrar en Menorca un encuentro de terraplanistas y que encima se han apuntado más de 100 personas para ir. Esto solo demuestra, Marta, que cualquier excusa es buena para pasarse un fin de semana en Menorca, ¿eh? O sea, puedes ir a adorar al dios Baal, puedes confirmar que la Tierra tiene forma de donut, cualquier cosa. Te iba a decir, a ti te pilla cerca, pásate. A ver. Por eso, sí, igual me convencen, ¿no? Porque creo que tienes que pagar 15 euros de entrada. No sé, honestamente tenía la duda de si hablar sobre el tema, pero bueno, en línea de lo que hacemos todas las semanas con Marc Amorós, que es hablar de los bulos y desmontarlos, pues bueno, creamos que era importante, ya que la convocatoria ha tenido la respuesta esta, ¿no? de 100 personas y que la vemos publicada en los medios de comunicación, llamar a un experto, a un físico y divulgador. José Luis Crespo, buenas tardes. ¿Qué tal, Marta? ¿Cómo estás? Pues encantada de saludarte y de que nos eches una mano, porque bueno, tú tienes mucha experiencia en esto de la divulgación científica y yo planteaba esta duda, ¿no? Esta gente es bueno hacerle caso, hay que rebatirlos. ¿Cómo convencemos a un terraplanista de que la Tierra es esférica? Fíjate, yo diría que no habría que hacerles mucho caso. Fíjate que en este país, que tenemos tantos eventos de divulgación científica y tenemos tanta gente tan buena explicando la ciencia, que al final tenemos que estarle haciendo caso a estos eventos. Pero bueno, sin duda llama mucho la atención y es una excusa estupenda para hablar sobre cosas básicas de ciencia. Así que en ese sentido, por mí, estupendo. Esta gente, ¿puedes convencerles de que la Tierra es esférica? Esas 100 personas que van a ir a ese congreso, que seguramente estarán buscando esa excusa para estar en la playica, eso sin ninguna duda. Como decía lo Matías, cierto es que exactamente, yo veo muy difícil convencerles. Mi experiencia, al menos como divulgador, estando batallando en internet con este tema, convenciendo a la gente y explicando los argumentos de por qué la Tierra es esférica, bueno, nos hemos dado cuenta de que son gente bastante dogmática. Son gente que se han agarrado como un clavo ardiendo a esa idea de que la Tierra es plana, y ellos cogen las cosas que ellos piensan que son las que defienden esa idea. Y sin ninguna duda, o sea, son como gente que son de un equipo. Y no van a renunciar a su equipo por nada del mundo. Así que es complicado. Sí. De hecho, hay un equipo de fútbol patrocinado que se llama Tierra Plana. Me parece que es el Getafe o un equipo de aquí de Madrid, ¿no? Que está patrocinado por un futbolista que le dio por la Tierra Plana y compró su equipo de fútbol y le puso eso, ¿no? Pero, José Luis, ¿cuál sería como el argumento principal? Porque la realidad es que yo, que no tengo ni puñetera idea de física, que en las clases de cono me dormía prácticamente, no sabría explicar por qué la Tierra... conocimiento del medio. De cono es conocimiento del medio. No sabría explicar por qué la Tierra es esférica, ¿no? Así sucintamente. Bueno, hay muchos argumentos, hay muchas pruebas. Bueno, para empezar, tenemos fotos, ¿no? Total. Todas las agencias espaciales del mundo han tomado fotos de nuestro punto pálido azul, ¿no? Y de todas las agencias del mundo. Estoy diciendo que no hay como una agencia, esta idea conspiranoica, ¿no? De que hay una agencia que se lo está inventando todo. No. Agencias de todos los países del mundo tienen imágenes. Ya al margen, ¿qué podemos aquí hacer cuando estamos atados al suelo? Bueno, pues podemos verlo por muchas cosas. Es muy irónico que este congreso se produzca en las Islas Baleares, porque en las Islas Baleares, literalmente mirando al mar, te puedes dar cuenta de que la Tierra es una esfera. Como, por ejemplo, es súper bonito. Si miras, por ejemplo, desde Ibiza miras Formentera, por ejemplo, te puedes dar cuenta de que la parte de abajo de las islas está como cortada.
como que la parte de abajo, ¿no? La parte en la que estaría la playa, está ligeramente cortada. Con una cámara te puedes dar cuenta de que esto sucede. ¿Qué está pasando? ¿Es que de repente le han pegado un tajo a las islas y las han cortado en la base? No, lo que pasa es que la curvatura de la Tierra lo está ocultando. Por así decirlo, el mar que está entre tú y la isla lo está ocultando, lo está cubriendo. Así que de algún modo estás viendo ahí la curvatura de la Tierra ocultarte las islas. Ahí tienes un argumento extraordinario de que el horizonte es curvo. O cuando, por ejemplo, cuando vemos venir un barco, aparece primero una parte del barco y luego la otra parte del barco, con lo cual, pues evidentemente hay una curva, porque si no aparecería todo el barco a la vez. Pero hay una cosa, José Luis, hay una ley que se llama la ley de Brandolini, que se le llama también el principio de asimetría de las tonterías, que dice que hay que hacer un esfuerzo enorme, batallador, decías tú, para desmentir una información falsa frente a la facilidad de crearla. O sea, la pregunta sería previa, ¿tiene sentido convencer a un terraplanista? O sea, ¿el esfuerzo vale la pena? Yo creo que tiene sentido indirectamente, porque aunque tú sabes que al estar batallando contra él no vas a conseguir convencerle absolutamente de nada, lo cierto es que hay mucha gente mirando. Hay mucha gente que sí que tienen la mente más abierta, son más intelectualmente honestos y en ese proceso puedes transmitirles buenas informaciones a ellos. Vamos, al menos esa ha sido nuestra posición en todos los vídeos que hemos hecho. Utilizar el terraplanismo como excusa para formar cultura científica. Claro, José, oye, yo tengo un amigo que dice que esto de la Tierra plana es una conspiración, pero no porque sea mentira, sino porque es una cortina de humo, porque la Tierra realmente es hueca. Esa es su teoría, ¿no? Bueno, que la Tierra plana sería una cortina de humo para distraernos de lo verdaderamente importante. ¿Qué le digo a mi amigo también, José Luis? Pues que no se preocupe tampoco de la Tierra hueca, porque es un modelo también inestable. Nosotros en el canal también lo hemos contado por qué ni siquiera es posible, y la realidad es que si la Tierra estuviera hueca, vamos, básicamente implosionaría, se destruiría, porque no es estable. Claro. Hay montones de hipótesis locas de este estilo que se basan en realmente no saber bien de ciencia o tener una duda sobre algo científico y en vez de querer resolverla con un experto, pues inventarte tu propia movida. Claro, es algo bastante habitual. Mi pregunta o mi curiosidad es el por qué. No sé si en la comunidad científica percibís que este negacionismo está proliferando, con qué intención, porque entre los del cambio climático, los terraplanistas, yo no sé si identificáis si es un reflejo de la desconfianza en la ciencia, en el sistema o qué nos pasa en las cabezas. Al menos la gente que tiene más estudiados los movimientos pseudocientíficos sí que evidentemente la aparición de las redes sociales ha hecho mucho para conectar a mucha gente con estas tendencias y hacer que proliferen los sistemas de conocimiento que ellos crean, pero la realidad es que ha existido siempre. Vamos, está la típica anécdota de que cuando el tren apareció se empezó a decir que alcanzar esas velocidades iban a ser nefastas para el cuerpo humano, cuando todos sabemos que eso no pasa. Y lo mismo pasó con la electricidad, apareció con la aparición de las telefonías, etcétera. Con básicamente nacimiento de cualquier tecnología siempre existe algo de escepticismo en este estilo y se generan pseudociencias a su alrededor. ¿Quién sabe, como estabais hablando del Paleolítico, que cuando apareció el fuego o la rueda hubo negacionistas de la rueda? ¿Quién sabe lo que pasaría? Pero a mí lo que me sorprende es que asumen el pack completo. Es decir, cuando con la pandemia, que es otra de estas cosas que decía Marta, que también aparecieron todos los negacionistas antivacunas, empezabas preguntándole, cuando entrevistabas a alguno, a los menos posibles, pero empezabas preguntándole y te decía, bueno, no, yo creo en las vacunas, pero no creo en la vacuna de la COVID, porque no se ha probado lo suficiente. Pero luego a la siguiente pregunta ya entraba Bill Gates y las nanopartículas que introducía la vacuna, y luego ya llegábamos seguramente a que la Tierra es plana, y luego, en fin, todas las teorías de la conspiración. Es decir, yo te quería preguntar, José Luis, ¿suelen llevar el pack completo? Es decir, este centenar de personas que van a ir a Menorca creen que por supuesto la Tierra es plana, que las vacunas de la COVID son un engaño, todo a la vez, todas las conspiraciones a la vez. Sí, al menos en mi experiencia con las creencias ya no solamente en pseudoterapias o en pseudociencias, sino también en pensamiento mágico, en muchos sentidos. Podríamos tener la cosa como más ligera, creer en las energías y creer en las energías positivas, negativas, los cristales y todo eso, y digamos que lo más duro de todo sería pues creer que la Tierra es plana o algo así. Efectivamente, cuanto más dentro estás, más susceptible eres de creer en este otro tipo de cosas, aunque hemos visto que suele ser muy variopinto y que incluso la gente que se denomina a sí mismos terraplanistas, no se lo creen del todo y lo que creen es un compendio de cosas que están vagamente conectadas. Es decir, suele ser una cosa más difusa de lo que pensamos, pero desde luego
es un hecho que se están haciendo congresos sobre esto y que se están apuntando gente. Oye, yo voy a romper una lanza a favor, no de los terraplanistas, pero sí del dudacionismo, porque hablábamos de que se compra muchas veces el pack completo, pero yo creo que sí que detrás de estas conspiraciones muchas veces hay una pequeña parte de verdad. No es verdad, por supuesto, seguramente que el COVID haya sido una cosa inoculada para dejarnos tontos, el 5G, etcétera, etcétera, pero sí es verdad que las farmacéuticas tienen tejemanejes y que en otras ocasiones, bueno, se han demostrado, ¿no? Entonces, ¿dónde está esa línea entre dudar del poder, que obviamente está ahí, ¿no? Y tanto en la ciencia como en la sociedad en general, y no caer en estas teorías magufas, ¿no? ¿Dónde está la línea entre ser crítico con el poder y con el capitalismo, ¿no? Y dudar? Yo creo que hay que diferenciar un punto como muy clave, y es realmente diferenciar los aspectos sociales y políticos que tiene el conocimiento, o que tiene el uso del conocimiento en este caso, que, por ejemplo, podríamos hablar de estos casos de farmacéuticas que se pasan entre pueblos, ¿no? Pero otra cosa es dudar del conocimiento científico puro, como es que la Tierra es esférica. Claro, esto... Vamos, no creo que haya algo más puro, o que existe el COVID, ¿no? Esto nuestro bulólogo de cabecera, Marc Amorós, lo dice siempre, ¿no? Que toda esta gente que propaga desinformación se agarra de un hilo de verdad para tirar y enmarañar y luego, pues eso, el convertir o transformar la narrativa en sus intereses, en este caso en demostrar una cosa que es indemostrable, y es que la Tierra no sea redonda, ¿no? De todas formas, es verdad, yo ahí sí que no quería que me confundiera, que estoy de acuerdo aquí con Ana Iris, que hasta las verdades más claras tienen que ser atacadas, y atacadas desde todos los puntos de vista posibles, como se hace con los sistemas informáticos, con los hackers, ¿no? Para probar que efectivamente son seguros, y incluso defendiendo tonterías. Esto lo decía John Stuart Mill en su manifiesto a favor de la libertad, sobre la libertad. Es decir, está bien que se tenga que demostrar que la Tierra es redonda y que se pongan en cuestión las pruebas de que la Tierra es redonda. Es que también eso es lo que hacen los científicos siempre, ¿no? Están siempre como reprobando sus descubrimientos para ver si realmente son evidentes. En el caso de la esfericidad de la Tierra, en concreto, es una cosa que incluso ha trascendido eso. Ya no es solo una cuestión de que, no sé, tenemos más de 300, 400 años de las mejores mentes del mundo que han podido descubrir que la Tierra es plana y no lo han hecho. No solo es eso, sino que ahora la capacidad técnica que tenemos para descubrir que la Tierra es esférica es mínima. Es decir, que cualquiera de nosotros, podría hacerlo con el mismo esfuerzo. De hecho, quiero recomendarle a los que estéis por la playa, a la gente que esté por la playa, se puede hacer una cosa muy tonta y es una prueba de que la Tierra es esférica. Muy tonta. Se puede hacer en la playa. Si simplemente te tiras al suelo y miras el atardecer, está el atardecer, está bajando el sol, tú estás en el suelo, tú ves cómo el atardecer sucede, y cuando el último rayito de luz acabe, ¡pum!, ves que el sol desaparece, rápidamente te pones de pie. Al ponerte de pie podrás ver la puesta de sol otra vez. Esto sucede porque la Tierra es esférica. Si no hubiera una curvatura, esto no sucedería. Y es una cosa que literalmente cualquier persona puede hacer en la playa. Total. Pues ya que van a Menorca, que prueben a ver, ¿no? Eso, exactamente. O la prueba del barco, como decía Matías. José Luis Crespo, físico y divulgador del canal Quantum Fracture, muchísimas gracias por estos minutos en La Ventana. A vosotros, pasad buena tarde. Un abrazo. No se enteran que la Tierra bola ya no está de moda, ahora es plana. Este es un trap que ha grabado el mismo físico, Matías. Mira, escucha, y también a los oyentes por si alguien tiene algún mínimo de duda de esto de la Tierra. Pero yo voy a ser más específico. La prepotencia de creer en la evidencia que te sirven desde arriba no es empírico, es demencia, me explico. Pseudociencia yo lo llamo superciencia. Desde Grecia 2000 años de ignorancia. Cuánta arrogancia hay en tu postura rancia, que piensa con orgullo que la Tierra es una protuberancia. Fíjate en los orbes, movimiento rectilíneo uniforme. Esta apuesta no la pierdo todo el 6. Y la bestia está de acuerdo todo el 6. La Ventana, con Marta del Vado. My sins all after the life. I've been battling evil and I've seen both sides of the light. You say you gon' heal me and chase all my shadows away. And I was born a believer. We got one more river to sail. And I'm like, ooh, darling, ooh, don't let go of my life. Can't control the tide and it's rising. Son las 5 menos 20, las 4 menos 20 en Canarias. Estamos hoy tomando café con Matías Vallés y con Ana Iris Simón.
La semana pasada hablamos con compañeros de emisoras sobre el precio de los alquileres en diferentes ciudades de España, porque ya por esta época pues hay mucha gente que empieza a buscar casa de cara a septiembre, ¿no? Al inicio del curso. Y ya os podéis imaginar, ninguna sorpresa, alquileres cada vez más caros y además por viviendas cada vez más pequeñas. Y para quienes quieran comprar, pues el panorama no pinta mucho mejor. De hecho, en lo que llevamos de año, la compra de viviendas se ha disparado un 23%. Y ahora, entre la inflación, que el Banco Central Europeo ha subido los tipos de interés por primera vez en 11 años y el cúmulo de crisis que se van a agravar probablemente en otoño, yo no sé si esto de comprar va a ser difícil, muy difícil o directamente imposible. Así que vamos a preguntárselo al expresidente del Banco Hipotecario de España y miembro de Economistas frente a la crisis, Julio Rodríguez. Buenas tardes. Buenas tardes. Julio, ¿esta tendencia de incremento del precio de las viviendas va a seguir así los próximos meses? Bueno, es posible que en la segunda parte del año se pueden encontrar dos factores que frenen dicho crecimiento. Uno puede ser la posible desaceleración que registre la economía como consecuencia de toda la crisis global y las incertidumbres negativas que genera todo este cúmulo de circunstancias, guerra de Ucrania, pues una escasez de agua. Hoy leíamos que incluso en Alemania puede bajar la producción industrial como consecuencia de que los ríos no llevan cauce como para hacer el transporte de productos intermedios. Entonces esta desaceleración puede extenderse a España, pero no parece que pueda llegarse a una recesión. Más bien tendríamos una tasa de crecimiento más baja que en el primer semestre del año. Junto a ello, pues el Banco Central Europeo, con bastante tardanza respecto de la Reserva Federal de Estados Unidos, ha procedido a elevar los tipos de interés, lo cual lo hemos apreciado ya en el interbancario, que se ha puesto en promedio en el mes de junio en casi muy próximo al 1%, cuando en diciembre estaba todavía al menos 0,5%. Pero sin embargo los tipos de interés no han subido tanto. Hasta junio los datos revelaban que los tipos de interés han subido 4 décimas, mientras que el Euribor había subido en 1,5%, es decir, por ciento. Es decir, que estamos viendo como que es cierto que vivimos un contexto donde todo apunta a tipos de interés más elevados, pero los bancos, a pesar de la subida del Euribor, siguen moviéndose todavía por unos tipos de interés en torno al 2,5%. Posiblemente suban algo los tipos de interés de las hipotecas fijas, y también tratarán de buscar nuevos sustitutivos, pero en conjunto yo creo que en la segunda parte del año esta aceleración de los precios que ha habido en el primer semestre y esta aceleración sobre todo de las ventas, que han sido espectaculares, como usted ha dicho, en el primer semestre han crecido un 23% sobre el mismo periodo del año anterior. Más del 80% de las ventas son de viviendas usadas, un 82%, un 18% son de viviendas nuevas. También hay otro factor que puede también contribuir a que los precios también bajen menos, y es que la nueva oferta está creciendo poco. En los 5 primeros meses del año la nueva oferta de viviendas apenas se ha crecido. Las viviendas iniciadas han crecido un 1,5%, mientras que las viviendas terminadas nuevas han bajado. Nos encontramos, por tanto, con factores que actúan con signo distinto, pero todo apunta a que en el segundo semestre el crecimiento de las compraventas será mucho menos intenso que en el primero, y que también la subida de tipos de interés puede contribuir a que se desanime algo o que la demanda sea menor, y por tanto podemos tener en la última parte del año unos precios más estables en los puntos no turísticos, porque lo que sí es cierto es que los crecimientos de los precios han sido sobre todo intensos en la primera parte del año en las autonomías, sobre todo con mayor peso del turismo. Así Baleares, Canarias, la Comunidad Valenciana han registrado crecimientos espectaculares de las ventas y de los precios en el primer semestre. Quitando estas autonomías, ya los precios se han estabilizado. Como ven, hay muchos, se puede ver, hay bastantes factores que pueden actuar, pero en conjunto la segunda parte del año va a ser menos expansiva que la primera, lo cual no quiere decir que asistamos a descensos de precios en términos generales. Pero puede haber... Sí.
No, desde una comunidad turística de las que usted hablaba, me parece que se dice que racionalmente deberíamos dedicar a los gastos de vivienda, para que fuera ideal, una tercera parte de nuestros ingresos. Con los precios de los alquileres ahora mismo en Baleares, Canarias, en todo el litoral, esto supondría unos sueldos medios en España en torno a los 3.000 euros, que me parece que son totalmente descabellados. Entonces la pregunta es muy clara, ¿es mejor comprar o alquilar, o es imposible cualquiera de las dos opciones? Bueno, lo que sucede también es que bastante de las personas que podrían a lo mejor plantearse esa duda, habrá que ver cuál es su nivel de ingreso y su nivel de solvencia, porque en primer lugar, para adquirir una vivienda, el préstamo hipotecario cubre el 80% del precio de la vivienda, mientras que el 20% tiene que ser ahorros que tiene el comprador de la vivienda. Luego habrá mucha gente que quiera comprar, pero sin embargo no pueda tener este 20%, y también puede no resultar solventes a los ojos de los bancos, porque hay que ver que los préstamos bancarios los conceden las entidades bancarias. Las entidades bancarias cuidan muy mucho de que el comprador sea una persona solvente, de forma que la cuota del préstamo no supere tampoco la tercera parte de los ingresos. Puede haber personas en las cuales la situación esté un poco a caballo y le puede faltar un poco para ese pago de entrada, y en estos casos incluso se dan casos en los que la cuota a pagar por un préstamo hipotecario muchas veces es inferior al alquiler. Luego, justamente quien pueda comprar y pueda tener este 20% de ahorro inicial, podrá acceder a una vivienda comprada. En cambio, quien no tenga ese ahorro acumulado ni pueda tener ayudas familiares, toda la costa del Mediterráneo, España es de los países en los cuales esto de la compra de vivienda es como una especie de obligación familiar. Toda la familia se pone a ayudar al hijo para que pueda comprar una vivienda, pero sí que es cierto que en este momento los alquileres quedan muy elevados para los niveles de ingresos, y también los niveles de ingresos no permiten disponer del ahorro preciso para cubrir ese 20% que no cubre el préstamo hipotecario. Es decir, nos encontramos con un mercado inmobiliario que en este momento está muy dinámico, pero que sin embargo ese dinamismo del mercado inmobiliario no nos implica ni muchísimo menos que resulte accesible una vivienda para numerosos hogares. El mercado de vivienda da una información muy incompleta. Nos dice que en este año se pueden vender pues unas 690.000 viviendas a un precio determinado, en torno menos por debajo de los 2.000 euros por metro cuadrado, pero no informa nada acerca de aquellos que quieren acceder a una vivienda y que sin embargo no pueden hacerlo, claro, bien por que el alquiler sea muy elevado, bien porque no tienen el ahorro preciso para cubrir el 20% que no cubre el préstamo hipotecario. Esto se lo oía decir a Pablo Simón, ¿no?, el politólogo de Politicón. Hablaba de precisamente los jóvenes, que son en la edad comprendida entre los 30 y pico, los que deberían tener interés, ¿no?, en comprar una vivienda, máximo con el precio del alquiler tal como está, pero no podían, porque decía que la cuestión diferencial en la generación millennial, de los nacidos en los 80 y 90, era que tenían unos salarios tan bajos respecto al precio de los bienes, que quien no tenía herencia o quien no tenía una familia que le pudiese ayudar, esa capacidad de ahorro es imposible. Estaba jorobado. Con estos sueldos. Claro. Mi pregunta es, que le quería hacer a Julio, es si es un momento para comprar o no, porque tengo varios amigos que sí que llevaban ahorrando tiempo y que se han apresurado a comprar precisamente por el miedo que le creaba la subida de los tipos, ¿no? Incluso hay bancos que se están planteando dejar de dar hipotecas fijas, te ponen muchas trabas, te lo suben casi a precios disuasorios. Entonces, Julio, ¿qué hacemos si queremos comprar una vivienda? ¿Nos esperamos? ¿La compramos rápido? Bueno, todo depende de los niveles de ingreso y el empleo que tenga la persona que quiera acceder a una vivienda. Yo diría que para final de año es posible que los precios de las viviendas en las zonas no turísticas, en el interior, puedan estabilizarse. En cambio, en este momento todavía no se ve freno a la subida de precios en las zonas turísticas, que es viviendas compradas con ahorro, que utilizan a la vivienda como forma de colocación. Una de las cosas que da lugar a que esto del acceso a la vivienda sea muy complicado es que hay muchos factores que dan lugar a que se compren vivienda, no solo para usarlas habitualmente. Se compran viviendas como segunda residencia, se compran viviendas para después alquilarla y rentabilizarla, se compran viviendas para lavar dinero muchas veces, se compran viviendas
viviendas sobre todo con fines de inversión, los extranjeros también compran vivienda, entonces esto da lugar a que la vivienda adquiera unos precios que la hace quedar muy lejano respecto de los ingresos. Posiblemente una característica de la última etapa de recuperación previa a la pandemia es que empezaba a recuperarse el mercado de vivienda, pero sin embargo los salarios, como consecuencia de la reforma laboral de los tiempos de Rajoy, que a lo mejor en aquel momento podía ser una medida necesaria, pero lo que sí es cierto es que esa reforma pues contribuyó a unos niveles salariales bastante reducidos, de forma que en este momento, antes se decía millennial, el que tenía mileurista, se decía que era alguien como muy marginado, en cambio ahora el mileurista no se considera tan marginado. ¿No? Claro, tiene que dar incluso gracias a Dios. Sí, entonces en este momento llevamos un periodo en el cual los salarios han crecido muy poco y sin embargo los precios de la vivienda, como consecuencia de que hay compradores de vivienda para los cuales el salario no significa nada, sino que tienen muchos ahorros, muchos ingresos. También los fondos de inversión compran viviendas también y son sobre todo inversores, entonces esto da lugar a que el precio se dispare y cada vez resulte más alejado del nivel de ingresos de los hogares. O sea, Julio, por resumir, si no es urgente, lo mejor es que nos esperemos hasta final de año para comprar una vivienda. Yo diría que no espero yo que haya a final de año caída significativa del precio de la vivienda, pero desde luego da la impresión de que con este contexto de desaceleración económica y de aumento de los tipos de interés es posible que en la segunda parte del año, sobre todo a partir de septiembre, los precios de la vivienda tiendan a estabilizarse. Por tanto, en Estados Unidos esa pregunta, la respuesta sería de que efectivamente que esperen, porque con los altísimos tipos de interés que hay en Estados Unidos las compras de vivienda han caído mucho. Aquí los bancos parece que están aguantando un poco los tipos de interés, porque el Euribor ha subido, en lo que va de año ha subido bastante, ha subido como 1,5 puntos. En cambio, los tipos de interés de los préstamos han subido muy poco. Es decir, los bancos están reduciendo la diferencia entre el tipo de interés que cobran y el índice de referencia. Luego, creo que habrá subida de tipo de interés, pero no parece que la subida vaya a ser realmente espectacular. Por tanto, yo entiendo que esperen a final de año, si no estamos en una zona turística en las cuales, por supuesto, las subidas de precios continúan, porque el comprador de esa vivienda no es precisamente alguien que la va a utilizar para todo el año, sino alguien que la va a utilizar de temporada o simplemente ha colocado el dinero para reinvertirlo o bien para alquilar la vivienda y obtener una rentabilidad. Pues Julio Rodríguez es presidente del Banco Hipotecario de España y miembro de Economistas Frente a la Crisis. Muchísimas gracias por su explicación, por asomarse a la ventana. Muy bien, gracias a ustedes y buenas tardes. Y me hizo volar en el cielo infinito. Volaré, oh, cantaré, oh, nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù. A ver, algunos, muchos, creen que esto de lo que vamos a hablar ahora es un juego de niños, pero ya os digo que los aviones de papel vuelan o pueden volar más alto de lo que pensamos, hasta el punto de que existe un campeonato mundial que se celebra todos los años en Austria y España pues siempre apunta alto, siempre participa. De hecho, tenemos uno de los mejores piloto de aviones de papel, creo que es el cuarto mejor del mundo. Javier Gutiérrez, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Es así? Así es. ¿Eres piloto de aviones de papel, se llama? Allí nos llaman así. Ah, ¿y de dónde? Dime. ¿De dónde te viene la afición de hacer aviones de papel? Hombre, la afición de hacer aviones de papel viene de que he sido durante muchos años monitor de campamento y me buscaba alguno para hacer enseñanza a los críos, pero desde el 2015, que fue la primera vez que participé, que se dio a conocer Red Bull en mi universidad cuando yo estaba estudiando ingeniería mecánica, llegó allí y nos lo propuso para unos días participar en el evento, y a raíz de ahí que me convertí en finalista nacional, superando los dos antiguos récords nacionales que había de distancia y de tiempo. Luego ha empezado una afición un poco más seria en ese ámbito, porque me gustó la experiencia.
y conocí a mucha gente y bueno. Eres 4 veces campeón nacional y yo quería preguntarte en qué consiste el campeonato mundial. Hay diferentes disciplinas, creo. Así es, hay 3 disciplinas. La primera en la que se participa, bueno, por orden de participaciones todas igual de importantes, pero distancia, que es lo que todos nos imaginamos, desde un punto de inicio de lanzamiento a un punto final de aterriza, simulando, por así decirlo, un lanzamiento de jabalina, por ponernos una idea del tipo de competición. Luego tiempo en el aire, que es desde que el avión sale de tu mano hasta que golpea la primera superficie, ya sea suelo o pared, en el caso de que no hayas calculado bien la trayectoria. Sí. Y luego hay una tercera que es acrobacias, que tiene unas reglas sustancialmente distintas a las 2 primeras, dan un poco más de libertad. En las primeras todo el mundo tiene que usar el mismo tipo de folio, el mismo gramaje, que papel oficial que te dan allí. Y en la de acrobacias, en las acrobacias tienes un poco más de libertad para usar otros materiales, siempre que sean derivados del papel, tipo cartulina, cartón, papel, seda, papel tejido. Incluso puedes usar celo, grapas, hilo, materiales adicionales que en las primeras categorías no se puede usar. Ni siquiera se puede rasgar en la primera categoría. Por lo que estás diciendo... 60... Dime. No, que por lo que está diciendo Javier, cada uno lleva sus no puedes llevar tus propios aviones, los has de construir con los materiales que ahí te suministran. En las dos primeras categorías es así, debes hacerlo allí. En la tercera puedes llevarlos hechos de casa o premontados o llevar tu propio material y tienes 60 minutos para montar un espectáculo. Sí. ¿Y las dimensiones del avión son las mismas para todos los participantes, del ala, de la longitud? No, ahí ya depende del diseño de cada uno y cómo se las haya apañado para hacer su mejor modelo, ¿no? Pero el material inicial, la base de la que parten, es toda la misma. Es un folio tamaño A4, estándar europeo, de generalmente 0,80 gramos. Oye, Javier, ¿y hay algún truco sencillo para hacer? Porque yo recuerdo que de pequeña era malísima y no sé si tú tienes, porque eres mecánico de helicópteros, o sea, tienes ventaja por tu trabajo, ¿no? Y por tus conocimientos al respecto. Algo he usado, ¿no? Pero lo que más, lo que se lo digo a todo el mundo, lo que más hace en el tema de los campamentos, ¿no? Es la práctica y la maña de saber doblar. Oye, ¿cuál es tu récord, por curiosidad? De distancia, lo máximo que he hecho registrado ha sido 38, aunque en alguna práctica he llegado a los 44. 44. Es que es muy fuerte. ¿Metros? 44 metros. Sí, 44 metros. Lo que viene siendo una diagonal de un campo de fútbol sala, o para que alguien se haga una idea rápida. Pero es que al resto de los mortales nos parece prácticamente imposible, ¿no? A mí me vuela 2 metros y se estampa. Eso me pasa a mí cuando yo veo la gente que gana con 65, digo, pero ¿cómo han llegado? Con 65, llegar a 40, que es una locura ya. Ya ves. Oye, Javier, déjame decirle a los oyentes que actualmente estás en Castellón luchando contra los incendios. Creo que te has recorrido el verano, o sea, el Media España durante el verano apagando incendios. ¿Cómo van los ánimos? Hemos empezado el verano fuerte y, como suelen decir en este mundillo, como se empieza se acaba. Ya. Y es un verano un poco inusual, incendios fuertes generalmente, porque hay mucho combustible sin controlar. Combustible llamo yo a masa forestal. Y bueno, sí que empezamos, yo personalmente empecé en el incendio en Siete Aguas en Valencia, luego me pasé a Ávila, a la Iglesuela, al sur de Madrid, a la Alberca, cerca de Ciudad Rodrigo, en Berín, en Galicia, y ahora estoy aquí en el de Begis, que yo en principio debería estar en la base de Lubia, Soria, y nos han desplazado aquí a Castellón para apoyar el incendio con nuestros medios aéreos. ¿Y es el más duro es el verano más duro que recuerdas, Javier? ¿Del tema de incendios? Sí, por supuesto. El incendio más grande que he visto yo por ahora, que tampoco llevo mucha experiencia en incendios, me estoy pegando un buen bautizo este año. Y el más grande que he visto por ahora ha sido el de cerca, además, el de la Alberca, en Ciudad Rodrigo. Este se está descontrolando un poco. Ayer soplaba mucho levante y levantó mucha llama. Han tenido que evacuar 3 pueblos, por desgracia. Y lo más duro es ver a la gente, cuando estás ahí en los pueblos que están cerca de los incendios, ver que, pues eso, el pueblo desgarrado, la verdad. Yeah. Luego, por parte nuestro del trabajo, pues las horas, pero bueno, eso
horas de trabajo sin parar, de 7 a 11, 7 a 12, a veces acabando a la 1 de la mañana terminando revisiones de mecánica, pero bueno, eso es nuestro trabajo y eso es lo que hay que hacer. Pues Javier Gutiérrez, muchas gracias por tu trabajo, por el apoyo que estás haciendo en la extinción de incendios y nada, y mucha suerte para el próximo Mundial de Aviones de Papel. Te presentas, ¿no? Hombre, a ver si finalmente a la tercera va la vencida y metemos el pie en el podio. Ya me he quedado dos veces ahí a un pasito. Javier, muchas gracias. Bueno, a ustedes por el interés. Hasta luego. Matías, hablamos mañana. Hasta mañana, un beso fuerte, Marta. Un beso, Aneiris, tú y yo seguimos. Suscríbete a La Ventana. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Cadena SER. La radio.